Bueno, ahora sí, les doy la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico. Eh, vamos a, vamos a mirar un tema bien bonito hoy, que viene mucho a lo que está pasando ahorita en algunas partes en Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar acerca del avivamiento. Hoy vamos a hablar acerca del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Así es que vamos entonces a inclinar nuestros rostros, oramos y ponemos el tiempo en las manos del Señor. Bueno, vamos entonces, ayúdenme allá, apóyenme todos allá en oración. Padre, te damos honor, te damos exaltación y alabanza, Señor Dios Todopoderoso. Y venimos en el nombre de Jesús como hombres, Señor, sencillos delante de ti, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, Señor, reconociendo nuestra debilidad, nuestras faltas y errores, Dios, y pidiéndote que perdones, Señor, todo pecado en nosotros, en nuestras familias, en nuestras congregaciones, Dios, en los lugares donde vivimos, Señor. Perdona todo pecado, Padre, perdona todo pecado y glorifica tu nombre, oh Dios, glorifica tu nombre, Señor. Que podamos hoy nosotros salir edificados de acá. Que podamos hoy, Señor, nosotros recibir un poco más de ti, de tu fuego, de tu poder, de tu amor, de tu hermosura, Señor. De tu realidad, Jesús. Yo te pido, entra en este lugar. Entra, Señor. Y que cada persona, Dios, que ha venido, los que se han conectado, Señor, reciba, Señor, hoy de tu presencia. Un regalo, Señor, glorioso, maravilloso. Una fortaleza nueva, Señor, que antes no se tenía. Una libertad, Señor, de alguna atadura, de cadenas, de todo, Señor, que te glorifiques acá. Glorifícate, Señor, trayendo mucha libertad, sobre todo libertad en las mentes, mi Señor, de tanto error, de tanta confusión, de tanta debilidad, Señor. Ven y límpianos, que tu sangre poderosa corra, Señor, como un río entre nosotros, limpiándonos de todo pecado. Y que tu Espíritu descienda. Yo te pido, amado mío, entra, Señor, y toma este tiempo. Toma el control de la transmisión, Señor, también. Toma el control, Dios, y háblanos aquí a todos, Señor. Nosotros te necesitamos. Aquí estamos, poderoso Rey. Te damos honor, te damos gloria, te damos exaltación, Señor. En el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, precioso Rey. Amén. Y amén. Bueno, gloria a Dios. ¿Tenemos sonido en Facebook? ¿Sí está bien el sonido? Muy bien. Sí tenemos el sonido entonces en Facebook. Entonces, a medida que se vayan conectando los hermanos, sean todos muy bienvenidos. ¿Qué es un avivamiento? ¿Qué es un avivamiento? Muchas cosas vienen a nuestra mente, ¿verdad? Cuando hablamos de un avivamiento. ¿Los niños tienen alguna idea de qué es un avivamiento? ¿Más o menos? ¿Qué es un avivamiento? Los niños no tienen así mucha idea de lo que es un avivamiento. Bueno, algunos hermanos, tal vez, y especialmente los más nuevos, no tienen muy claro qué es un avivamiento. Es una palabra que se menciona mucho en el cristianismo, avivamiento, pero pues ahí hay bastante desconocimiento de lo que es un avivamiento bíblico. Y es lo que pues hoy vamos nosotros a estar hablando. Bueno, ¿tienes una pregunta? ¿Cómo se dice avivamiento en inglés? En inglés se dice revival. Revival. I think it's like when Jesus comes to the end of the world. Cuando Jesús viene hacia el final del mundo. Ese es el revival, ese es el avivamiento para tu cabecita. Ok. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Pues la palabra avivamiento como tal, digamos la palabra avivamiento, no se encuentra en la Biblia. No se encuentra la palabra como tal avivamiento. Pero lo que sí encontramos es el verbo avivar, avívanos, aviva tu obra, dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Y el apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, un versículo que ahora vamos a estar mirando. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta a Timoteo, segunda Timoteo capítulo 1,
versículo 6, el apóstol le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti, por la imposición de manos del presbiterio. Entonces, siéntate bien, hijo, por favor. Entonces, la palabra avivamiento, el verbo avivar, sí está en la palabra de Dios. Lo encontramos en los Salmos, lo encontramos en Habacuc, en el Antiguo Testamento, lo encontramos en el Nuevo Testamento con la carta de Pablo a Timoteo, y encontramos su descripción de lo que Dios quiere decir que es avivar. Encontramos su descripción en diferentes pasajes de la palabra de Dios, especialmente mucho en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Vamos a ir a segunda de Timoteo, perdón. Vamos a empezar en segunda de Timoteo para ver la palabra como tal. Vamos a ver qué significa esta palabra y luego cómo vemos la aplicación, la realidad de esta palabra, cómo la vemos nosotros en la historia de la iglesia primitiva, la iglesia que empezó Jesús con sus apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Entonces, en la segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, Pablo le está dando un consejo muy importante a Timoteo. Y debemos entender varias cosas. Bienvenidos, muchachos. La niña, cuidado, salta y tumba acá. Debemos entender que la segunda epístola, la segunda carta que Pablo, si quieren siéntense acá, que me queden aquí al frente para no estarme así. La segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo es la última carta que escribe el apóstol Pablo, ¿verdad? Es la última carta que escribe el apóstol Pablo, y en la primera carta Pablo le había dado unas órdenes, unas instrucciones en el sentido ministerial. Pero en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, ya es una carta de padre espiritual a su hijo espiritual, de aquel apóstol grande, tremendo de Dios, que está pasándole la antorcha a Timoteo, que va a ser su sucesor. Es una carta ya de despedida, con los aspectos más importantes de lo que debe guiado por el Espíritu Santo Pablo, de lo que debe tener Timoteo para poder ser un buen sucesor del apóstol Pablo. Hasta ahí vamos claros, ¿verdad? ¿Vamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, en esa segunda carta, de la primera recomendación que le hace el apóstol a Timoteo es acerca de mantener avivado el fuego, y específicamente el fuego de un don espiritual que él había recibido. Entonces, esta palabra avivar, fuego, don, nos está hablando ya en términos espirituales. Ya estamos aquí en términos espirituales. Amén. Estos no son cosas, digamos, técnicas, sino son cosas espirituales. Pablo le está diciendo a Timoteo, recuerden que la primera le da toda la formación, le dice: usted va a levantar ancianos, estos son los requisitos de un anciano, estos son los requisitos de un diácono, estas son las instrucciones de cómo se debe sostener a las viudas, o sea, le da todas las instrucciones técnicas, lo práctico de la iglesia, lo administrativo, todas esas áreas que son como muy de la gestión que uno hace como administrador de la obra de Dios. Pero en esta carta Pablo está entrando de una vez en términos espirituales, y eso es lo que es un avivamiento. Un avivamiento es un mover espiritual, pero vamos a definir la palabra primero para poder ahí sí entrar en materia de cómo es un avivamiento según Dios, qué es y cómo Dios muestra que realmente es un mover de él. Entonces Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que hay en ti. Esa palabra que avives es una palabra, es
es la aplicación del verbo avivar. Y es una palabra griega llamada anasopurein. Anasopurein es avives, anasopurein. Anasopurein viene del verbo anasopureo. Y anasopureo en griego está compuesto de dos palabras, son dos palabras unidas. La primera palabra es ana y la palabra sopureo. La palabra ana nos da a nosotros a entender que se ha tomado un carbón que estuvo encendido y que ahora hay que soplarlo para que esos pequeños elementos aún ardientes dentro del carbón comiencen a generar combustión hasta que vuelva a encenderse una llama. Entonces, el unir estas dos palabras, lo que nos está queriendo decir aquí es tomar algo que ya estaba encendido y soplar hasta que vuelva a encenderse, o estar atento de que el carbón siga prendido. Voy a dejar de ser tan técnico y tan... ¿Qué significa la palabra avives? ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, te fue dado algo espiritual. Mi consejo es que lo mantengas siempre ardiendo. Y la referencia a la cual Pablo, el apóstol, está utilizando esta palabra aquí, es lo que él mismo había recibido en su vida cuando conoció a Jesús resucitado, el Cristo resucitado, cómo transformó su vida y cómo el Espíritu de Dios se hizo una realidad en él y comenzó no solo a transformar su vida, sino a ser un instrumento de poder. En otras palabras, un carbón ardiente, que donde sea que se bote ese carbón ardiente, coge fuego lo que esté alrededor. ¿Por qué? Porque está ardiendo el carbón y no se consume. Entonces Pablo le está dando este consejo a Timoteo. Le está diciendo: Timoteo, para lo que viene de aquí en adelante en tu vida, ya ministerial, personal tú con Dios, mi consejo, mi recomendación es que ese fuego que un día recibiste, no por ti mismo, sino porque el consejo de ancianos, nosotros los apóstoles y los ancianos reunidos, pusimos las manos sobre ti, recibiste unos dones espirituales, Dios encendió algo en tu vida. Ahora mi recomendación, Timoteo, es que la mantengas ardiendo, no dejes que se apague, no dejes que se apague. Entonces Pablo ya había utilizado estos términos, ya los había utilizado en sus cartas a las iglesias. Había hecho una referencia en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, el regreso de Jesús, en la primera de Timoteo, en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el apóstol Pablo hablaba de la venida del Señor, que sería como ladrón en la noche, y ese ladrón en la noche, el apóstol Pablo, de su formación judía, lo había aprendido del tabernáculo, del templo. Tanto en el tabernáculo como en el templo había que mantener un fuego encendido que no se podía apagar nunca. ¿Cuál era ese fuego? ¿Cuál era el fuego que no se podía apagar nunca, tanto en el tabernáculo como después en el templo cuando se edificó? La ménora. Bueno, la ménora había que mantenerla prendida, pero había uno especialmente que mantenía carbones, pero había que estar alimentándolo con leña. El altar del sacrificio, el altar de bronce, donde se presentaban las ofrendas a Dios, los sacrificios a Dios. Entonces, los sacerdotes levitas tenían el oficio, distribuidos según las familias,
tenían diferentes oficios tanto en el tabernáculo como en el templo después. Y ellos, había una familia encargada de mantener el altar de bronce siempre con llama, ardiendo. Recuerden que ¿quién fue el que encendió la llama de ese altar? Fue Dios mismo el que encendió ese altar, ¿se acuerdan? Cuando se levanta el tabernáculo, Dios mismo enciende el fuego del altar de bronce donde se presentaban los sacrificios. Recuerdan que vinieron 2 hijos de Aarón con un fuego de afuera, que porque querían entrar con un fuego que ellos mismos habían prendido al tabernáculo. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Cómo se llamaban esos hijos? ¿No se acuerdan de los nombres de esos 2 hijos de Aarón? Allá ninguno. Por allá en Colombia ninguno se acuerda. Nadab y Abiud. Nadab y Abiud, 2 hijos, sacerdotes, ministros del tabernáculo, hijos de Aarón, entran con un fuego de afuera, al cual Dios le llama fuego extraño, y sale del lugar santísimo fuego de Dios que los consume, los quema, quedan hechos carbón, achicharrados. Entonces, todo este lenguaje del fuego, todo este lenguaje de avivar, de mantener, de encender, es un lenguaje que nos lleva a la esencia misma de Dios, que nuestro Dios es fuego consumidor, que nuestro Dios se le presentó como fuego en una zarza ardiente a Moisés, pero la mata esa no se quemó, no se consumía, ardía pero no se consumía. También dice la palabra en Hebreos, toma del libro de Salmos, pero en Hebreos nos dice que llama a sus ministros como espíritus, llamas de fuego. Entonces, todo este tema del fuego ahora nos está llevando a Hechos de los Apóstoles, donde viene el Espíritu Santo, bautiza y reciben lenguas de fuego. Entonces, todo este tema del fuego es algo que está muy, muy relacionado a la relación con Dios. A la relación con Dios. Ardiente la llama. Ardiendo siempre. Siempre, recuerden, como lo decía Pablo acá, soplando, para que ese carbón no se apague, no se enfríe, sino se mantenga vivo. Amén. Y como Dios, al igual que en el tabernáculo, fue Dios el que empezó ese fuego en nuestra vida, nosotros somos los encargados de mantener ese fuego que en términos del cristianismo, ¿qué es ese fuego en nosotros? ¿Qué se imaginan que es ese fuego en nosotros? ¿Qué representa estar ardiendo? El Espíritu Santo. Representa la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Recuerden que en Romanos capítulo 8 Dios condena a los que viven según la carne, los condena y los pone en el plano de enemigos de Dios. La carne no se sujeta, pero los que son guiados por el Espíritu, dice el apóstol Pablo en Romanos 8, estos son realmente hijos de Dios. Y el andar en el Espíritu es el tener ese fuego de Dios sobre mí, ese fuego sobre mí. Recuerden el profeta de fuego, Elías. El fuego de Dios en aquel momento está Elías frente a 450 profetas de Baal, 400 profetas de Acera, y los profetas de Baal y de Acera están desde la mañana hasta el mediodía gritando, saltando, invocando a Baal, porque se ha hecho un desafío de parte de Elías. Elías ha dicho: miremos cuál es el verdadero Dios. Ustedes, los israelitas, han abandonado a Dios, pero ustedes están claudicando, o sea, están dudando entre 2 caminos, 2 pensamientos. Tienen hoy que definirse, les dice Elías. O defínanse con Baal, que representa el mundo, o defínanse con Dios, pero no anden más en 2 caminos. Tomen uno solo. Y bueno, la gente no responde una palabra, dice la Biblia, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, dice que el pueblo no respondió palabra. La gente decía: bueno, pero pues es que no sabemos quién es Dios completamente, a Baal lo vemos, sus estatuas y todo,
Pero esta confrontación de Elías era para manifestar lo que era verdadero y lo que era falso. Y el que marcó lo verdadero delante de los ojos del pueblo de Dios, el que marcó lo verdadero, ¿quién fue? El fuego que descendió cuando Elías lo invocó. Entonces el fuego de Dios rompe, quema, consume, destruye lo falso. El fuego de Dios purifica nuestras vidas, refina nuestra vida, porque el apóstol Pablo nos compara nuestro caminar con Dios como, en 1 Corintios, como construir un edificio con diferentes materiales. Y dice, si ustedes construyen su cristianismo con piedras preciosas, oro, plata, el fuego de Dios va a purificar ese caminar de ustedes. O sea, el fuego que el apóstol Pedro también compara a las pruebas, a los desafíos, a lo que Pablo aquí está diciéndole a Timoteo: mantente ardiendo en Dios, mantén tu amor por Dios, mantén tu fidelidad, mantén tu vida espiritual en orden, mantén una comunión con Dios, mantente en los frutos del Espíritu Santo, mantente en tu mente meditando la palabra de Dios. Eso va a hacer que el fuego en tu vida esté siempre ardiendo, y tu obra cristiana que construyas, la prueba, la adversidad, lo que venga, va a hacer que esa obra cristiana se perfeccione aún más. Porque estás construyendo con piedras preciosas, oro, plata, materiales que con el fuego se purifican. Pero el apóstol Pablo dijo: hay otros que deciden edificar su vida cristiana con madera, heno y hojarasca. El heno es la paja, la que se le da a los animales. Y dice esos, y lo compara con los que caminan en el mundo, como con Elías, que no se definían, como en Romanos 8, que dice: o están en el espíritu o viven según la carne. Esos que deciden más lo de aquí abajo, más preocupado por mis cosas, casi nunca medito la palabra de Dios, no tengo esa comunión continua con el Señor, no siento la presencia de Dios continuamente sobre mí, por lo menos no la siento a diario, no siento ese fluir, no tengo como esa pasión encendida por Dios. Esos que están edificando con madera, heno y hojarasca, la prueba, que significa el fuego de Dios, la prueba, el ataque espiritual, las dificultades de la vida, ese fuego que hace cuando yo a la candela le echo un pedazo de palo. Purifica el palo, lo destruye. Si le echo la pajita que se le echa a los animales, ¿qué pasa? Enseguida. Entonces, todo este lenguaje del fuego y de mantenerse vivo en Dios es lo que nosotros comenzamos y redondeamos en una palabra que es la palabra avivamiento. Avivamiento, mantener el fuego de Dios en mi vida, ardiendo. Ese fuego de Dios me lleva no solamente a un arrepentimiento continuo de mis pecados, a luchar contra el pecado, no a dejarme vencer por el pecado, sino a luchar contra el pecado y luchar, y Dios, libértame, y ¡pum!, viene la liberación. Ese avivamiento en mi vida se refleja en un meditar en la palabra de Dios en todo. Señor, tengo esta situación, ¿qué dice la Biblia que debo hacer en esta situación? Soy una persona que me mantengo en comunión con Dios. Soy una persona que tengo continuamente el deseo y hago lo posible por predicar la palabra, por compartir el evangelio. Digo, mi vida es tuya, Dios. Yo, mi sueño, lo que tenía, los abandoné todos. Para mí es servirte, es mi vida, Dios. Y además de todo eso, comienza el Espíritu de Dios a moverse a través de uno, ya uno como un vaso, como un instrumento, no solamente en la predicación o en el servicio, sino los dones del Espíritu empiezan a fluir. Ya no solo los frutos, que son maravillosos los frutos, que son los que marcan quién es hijo de Dios y quién no lo es por el fruto, pero también los dones del Espíritu empiezan a fluir, como fluyeron en Jesús.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Eso es un avivamiento, pero estoy describiendo el avivamiento personal. Personal. Ahora, Hechos de los Apóstoles, vamos allá. Hechos capítulo 1. Me va a marcar a mí. Toma, te regalo esta, Fanito, por favor. Gracias. Hechos capítulo 1 me va a marcar a mí una pauta acerca de cuál es el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios para yo seguirlo, para yo servirle? ¿Qué fue lo que pasó en la iglesia primitiva? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que el Espíritu Santo hiciera todas estas señales tan poderosas? Señales que ni siquiera en Jesús vimos. Porque cuando la sombra del apóstol Pedro sana a todo aquel que lo toca, ¡wow! Recordamos las palabras que Jesús les había dicho a ellos, a sus apóstoles. Cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes van a hacer, porque ahora yo voy al Padre y voy a orar por ustedes. Y no sabemos de la sombra de Jesús sanando. En Pedro sí pasa esto. La ropa del apóstol Pablo, cogen pedazos de la ropa de Pablo y la llevan a los enfermos, los demonios salen solo con la ropa de Pablo. Entonces vemos el cumplimiento de cada palabra de Jesús en los apóstoles. ¿Qué hicieron ellos para que eso pasara? ¿Qué hicieron ellos? Bueno, aquí en el capítulo 1, vamos a ver las letras rojas que empiezan en el versículo 4. Dice que están ellos juntos, o sea, los apóstoles están juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Entonces vamos a entender el contexto y vamos a entrar en los zapatos de los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Qué fue lo que ellos hicieron para que mayores que las obras que Jesús hizo se vieran en ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Número 1, sabemos por los evangelios que en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, en Marcos capítulo 16, en Lucas, el Señor los comisiona. El Señor les da a ellos un llamado. El Señor les dice: ok, muchachos, yo me voy. Lo había dicho el Señor allá en el Evangelio de Juan. Yo me voy, pero queda con ustedes el Espíritu de Dios. Y eso es maravilloso para ustedes. Porque tienen una tarea muy importante. Tienen que ir hasta lo último de la tierra a hacerme discípulos, dijo Jesús. A bautizarlos. No solamente a reunirlos, sino a bautizarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñarles que guarden y hagan todas las cosas que yo les mandé. Estamos en los evangelios. Mateo específicamente, 28, 19 y 20, lo acabo de parafrasear. En Marcos capítulo 16 sucede algo curioso, y es que a partir del versículo 14, Jesús les dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Dice, bueno, recuerden que estamos en los zapatos de los apóstoles, estamos metidos como si fuéramos nosotros los apóstoles. Entonces estamos escuchando de Jesús. Ok, el Señor nos está mandando a predicar, a ser discípulos hasta lo último de la tierra. Perfecto. El Señor nos está diciendo que el que crea que Él es el Cristo, que murió por nuestros pecados, que resucitó con poder y que regresará para establecer su reino para siempre acá. El que crea en eso, el que se arrepiente de sus pecados, va a tener el perdón de Dios y va a poder seguir al Señor y ser un discípulo de Cristo como nosotros somos discípulos. Tendremos que bautizarlo, están pensando los apóstoles, y les vamos a enseñar todas las cosas que el Señor nos ha dicho. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? En los evangelios. Perfecto. Jesús está ahí, en medio de ellos, ya resucitado. Y aquí en Hechos ya se ha aparecido varias veces el Señor a todos ellos.
Pero están reunidos todos allí juntos. Y el Señor les dice, muchachos, recuerden que mi Padre les prometió bautizarlos con poder. Es el versículo Hechos 1:5. Porque ciertamente bautizó Juan con agua, mas vosotros seréis bautizados con dentro de no muchos días. Ellos están escuchando y están diciendo, vamos a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ser bautizado con el Espíritu Santo, vale? Estás igual que los apóstoles. Amén. Estás igual. Estás igual. Ellos están escuchando al Señor allí. Recuerden que van a ser bautizados con el Espíritu Santo. No vayan a salir de Jerusalén a predicar, a dar testimonio. No. Antes de que salgan, antes de que me sirvan, necesitan ser bautizados. Y ellos están así diciendo, wow, sabemos que el bautismo en agua es sumergirse en agua, arrepentido de los pecados, con la fe en Jesús, que este es nuestro Mesías, murió, ya lo sabemos, resucitó, aquí está con nosotros, pero el que crea eso y sea bautizado va a ser salvo, está en la cabeza de ellos. Pero ¿y el Espíritu Santo qué es? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué es que el Espíritu Santo me bautice? Y están diciendo, bueno, Señor, ellos, dentro de ellos, no sabemos qué es ser bautizado por el Espíritu Santo, pero tú nos dices que lo vamos a recibir dentro de pocos días. Y Juan el Bautista ya había enseñado, lo cual ellos también tenían en su cabeza. Juan les había dicho, yo bautizo en agua. O sea, yo los bautizo en agua. Pero detrás de mí viene uno, del cual ni siquiera soy digno de amarrar el calzado de sus pies. Yo no soy digno ni siquiera de eso. Él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Entonces, en la mente de los apóstoles está esta enseñanza de Jesús, está esta enseñanza de Juan el Bautista. En la mente de los apóstoles está el encuentro de Jesús con Nicodemo, donde Jesús le dice, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo dice, ¿cómo así? Ya siendo viejo me le meto otra vez en el vientre a mi madre, pero ¿cómo es eso? Y Jesús le dice, no, nacer de nuevo en agua y en el Espíritu. Entonces, los apóstoles tienen esto en su cabeza, pero tienen un enredo de cosas. La mayoría no las habían entendido. ¿En serio? Ellos no entendieron la mayoría de las enseñanzas de Jesús. La gran mayoría no las entendieron. Pero lo seguían y lo seguían porque lo amaban. Y le creían lo que él decía. No entendían, pero le creían. Y ellos están ahí. Son testigos de que ha resucitado. Saben que murió, pero ahí lo están viendo resucitado. Y ahora Jesús les está diciendo, no se vayan de Jerusalén. La promesa del Padre. Cuando ellos escuchan la promesa del Padre, ¡pum!, se les viene a la mente Joel, el profeta Joel, que en los postreros días Dios enviaría su espíritu, derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces los apóstoles tienen todas estas enseñanzas en su mente, pero todavía la cosa no cuaja, todavía la cosa no cuadra, ¿no? Están y le dicen, Señor, versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, tú eres el Mesías, pero Señor, ¿es el momento en que vamos a destruir a Roma
y vas a reinar para siempre y nosotros allí a tu lado. Dese cuenta cómo ellos tienen tantas cosas en su cabeza que todavía la cosa no está cuadrando. No saben hacia dónde es. ¿Sí o no? ¿Las están cogiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones. O sea, no es ahorita el asunto de ustedes averiguar sobre los tiempos de cómo va a ser esto. Esto no es asunto de ustedes en este momento. Y les dice en el versículo 8, para volverlos a meter en la conversación que los estaba trayendo, que es a donde Él los quiere llevar. Y les dice, pero recibiréis poder. La palabra poder ahí en griego, o sea, la palabra original que utilizó Lucas para describir lo que Jesús les dijo en hebreo o en arameo, es la palabra dinamita, o sea, poder explosivo, o sea, un poder tremendo que hace fuego, dinamita, explosión. Les dice, ustedes van a recibir un poder impresionante, haciendo referencia a lo que ya les venía diciendo, que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Padre. Entonces, estas palabras están en la cabeza de los apóstoles. Ellos no entienden todo, vuelvo y lo repito, ellos no entienden todo. Sin embargo, el Señor les dice, cuando, estoy parafraseando el versículo 8, cuando venga el Espíritu Santo y les dé este poder a ustedes, poder que no es de ustedes, un poder que no es humano, allí es cuando ustedes van a poder ser mis testigos. ¿Qué es un testigo? Alguien que no solamente habla, sino que hace lo que aquel que le envió hacía. Porque predicar el Evangelio es muy sencillo. Hablar, leer la Biblia es sencillo. Podemos hacer un estudio bíblico. Cualquiera de ustedes ya está capacitado para hacer un estudio bíblico, para traer un mensaje, para compartir una palabra, un testimonio. Cualquiera lo puede hacer. Pero oremos por un enfermo. Echemos fuera unos demonios. Oremos para que alguien sea bautizado en el Espíritu Santo. Oremos por un muerto para que el Señor lo resucite. Oremos por una palabra de Dios que nos hable en profecía. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y no está dado a los ministros como únicamente a los pastores o a los ministerios. No. La promesa en el libro de Joel en el Antiguo Testamento es que Dios daría este poder de su espíritu a toda carne. Y dice, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños. O sea, dice, sobre cualquier edad, preparado o no preparado, rico, pobre, raza, no me importa. Sobre todo aquel que lo pida, derramaré mi espíritu. Era la promesa de Dios. Amén. Y es lo que Jesús está enfatizándole a los apóstoles, porque son las últimas palabras de Jesús a ellos. Son las últimas palabras. El único que volvió a escuchar a Jesús después de esto, a Jesús directamente, fue el apóstol Pablo y el apóstol Juan, directamente, y que la Biblia lo marca. Cuando el apóstol Juan recibe al Señor Jesucristo, que lo ve y cae como muerto, y Jesús le empieza a hablar. El apóstol Pablo, porque obviamente se encuentra con Jesús, pero si revisamos nuestro Nuevo Testamento, es la última vez que quedan las palabras de Jesús grabadas a sus apóstoles. Amén. Y las últimas palabras de Jesús son: ustedes no
van a empezar el ministerio, no van a predicar ni van a hacer nada hasta que no reciban la promesa del Padre. Amén. Y es allí donde nosotros necesitamos entender que los discípulos, los apóstoles, eran hombres comunes y corrientes, iguales que ustedes y que yo, con un conocimiento bíblico, claro, eran judíos, pero nosotros tenemos un conocimiento bíblico muy similar al de ellos, muy similar. De hecho, nosotros tenemos algo que ellos no tuvieron. Nosotros tenemos el Nuevo Testamento, donde está explicado, pero masticadito, todo lo que Jesús hizo a través de ellos, las instrucciones, cosas que ellos no tenían, sino que fueron descubriendo. ¿Me comprenden? Ahí es donde está el fuego de Dios hoy, demostrando y evidenciando qué es genuino y real y qué es falso. El fuego del Espíritu Santo es el que está evidenciando eso. Por eso hay unos frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Bueno, esos frutos, o sea, es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, da eso, y quedó escrito por Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 5. Pero también este poder, dunamis, dinamita, explosivo del Espíritu Santo, traería las señales que Jesús en Marcos les había dicho. O sea, en la última de las últimas conversaciones, cuando Jesús los está mandando a predicar, antes de estas palabras, porque cuando Él les habla estas palabras, Él sube al cielo, desaparece ante los ojos de ellos. Pero antes de esto, Él les había dicho: van a predicar y van a hacer esto, y estos milagros los van a seguir a ustedes. Van a poder poner las manos sobre los enfermos y van a sanar. Van a echar fuera demonios. Van a hablar en nuevas lenguas. Van a tomar serpientes por las manos. O sea, van a tener el poder sobre el enemigo, sobre las huestes infernales. Jesús les había dicho eso. Pero aquí les está diciendo: ese poder solo se los va a dar una persona, el Espíritu Santo. Y no pueden hacer nada por mí hasta que no lo reciban. ¿Se dan cuenta por qué la locura de iglesia que tenemos hoy sobre la tierra? Porque mucha gente le sirve a Dios sin haber recibido el fuego, el poder del Espíritu Santo de Dios. No lo ha recibido. ¿Y por qué no lo han recibido? Porque no lo han pedido. Jesús lo dijo. No lo han pedido. Porque estaban las palabras de Jesús ahí. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y dice: bueno, si ustedes siendo malos, su hijo les pide pan, ustedes no le dan piedras, le pide pescado, ustedes no le dan una serpiente. Ustedes son malos y hacen cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo no le dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pues no se pide el Espíritu Santo porque no se entiende para qué es este fuego y este bautismo del Espíritu Santo. No se entiende. O muchas veces pasa como Israel en el ejemplo de Elías. La gente quiere seguir en el mundo. Quiere seguir en el mundo, haciendo las cosas del mundo. Quiere seguir en un pecado, no quiere abandonar ese pecado. Y Dios dice: tiene que definirse. Yo le voy a dar mi poder, yo le voy a dar mi espíritu cuando usted abandone esa vida. Amén. Entonces ahí es donde comienza a nacer el avivamiento de los apóstoles. Empieza a nacer en la doctrina, en las palabras correctas de Jesús, que toma todo el Antiguo Testamento, porque Jesús viene a cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Él no viene a contradecirlo, Él viene a cumplirlo, a aplicarlo. Amén. Y Él les da la instrucción correcta. De la instrucción que nosotros tengamos en nuestra mente va a depender nuestra relación con Dios. ¿Se entendió? Se los voy a explicar. Si yo les digo a ustedes que las lenguas son idiomas,
como lo vemos aquí en el capítulo 2, que las lenguas es hablar para los partos, medas, elamitas, los de Mesopotamia, y bueno, hablar en todas estas diferentes lenguas, idiomas, y que eso le fue dado solo a los apóstoles. Si eso es lo que yo les enseño a ustedes, pregunta, en su relación con Dios, ¿van a desear estas lenguas que hablaron los apóstoles con el propósito de testificarle a esas personas que los estaban viendo? Ustedes van a decir, no, eso fue dado para los apóstoles y ya. Yo no necesito eso, no las necesito. De hecho, ha sido la respuesta que he recibido algunas veces de cristianos ya de años, y les he preguntado, bueno, de otras iglesias, ¿y usted ora en lenguas? Dice, no. Y yo le digo, ¿por qué no? Dice, porque no lo necesito. Otros no lo creen, otros no lo creen. Entonces, por eso Jesús, dése cuenta lo que está haciendo. Jesús no está dándoles una demostración de poder, Jesús les está dando una doctrina, una enseñanza, un camino, una dirección, un mandato, porque esto es un mandato. Les está ordenando no salir de Jerusalén hasta que sean bautizados por el Espíritu Santo. Y les dice, y entonces, ahí sí dice el versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces los discípulos ya entendieron. No podemos ir a predicarle a nadie, ni vamos a ver ninguna señal de nada hasta que el Espíritu Santo no nos haya bautizado. Ya ellos lo entienden. Y los apóstoles querían ir a predicar de su Cristo resucitado, querían ir a ver los milagros y todo que ya ellos habían hecho cuando Jesús los había mandado. Ellos querían hacer eso, pero tienen la prohibición de Jesús. Les dice, no, hasta que no reciban el Espíritu. La prohibición. Entonces ellos tienen la doctrina, tienen el deseo. ¿Ahora qué les toca hacer? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Pidiéndolo. Jesús les había dicho, pídanlo. ¿Qué empiezan a hacer ellos? En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo, en una de sus apariciones después de que resucitó, se presenta a ellos y sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Pero ellos no empezaron a orar en lenguas. Ellos no cayeron así sacudidos por el poder de Dios. No se les aparecieron las lenguas repartidas de fuego en ese momento. Pero lo que estaba haciendo Jesús era algo espiritual, que es muy similar a lo que está pasando en todos esos videos que estuvimos compartiendo, esas noticias de eso hermoso que está pasando allá en Asbury, Wilmore, Kentucky, la Universidad de Asbury. Y está pasando también en otra universidad en Tennessee, en otro estado. Está pasando también algo similar. ¿Qué les está pasando a ellos? Lo que le pasó a los apóstoles. Cuando Jesús les da la doctrina y les dicen tienen que ir a predicar, pero para eso necesitan el Espíritu Santo. Estos jóvenes son estudiantes de universidad. En Tennessee es diferente a Asbury, porque los de Asbury fueron los que empezaron el miércoles de la semana pasada. Ellos tienen tienen una capilla, le llaman ellos un chapel, dentro de la universidad, en donde tienen servicios para todos los estudiantes que son cristianos. Entonces los estudiantes cristianos van allá el miércoles, el viernes, el domingo creo que también tienen servicios, y el servicio del miércoles es un servicio de jóvenes, simplemente una predicación, una alabanza y oración, y cierran.
Y ellos comienzan a orar. Comienzan a orar. Y empiezan a cantarle a Dios. Y no pueden parar. 1 hora, 3 horas, 8 horas, 12 horas sin parar. Les amaneció cantando y adorando a Dios. Otros jóvenes empezaron a venir, estudiantes, profesores, gente que empezó a escuchar qué está pasando allá. No, que no han cerrado la capilla porque están esos jóvenes desde ayer a las 6, 7 de la tarde, están ahí orando y cantándole a Dios y no han parado. ¡Wow! Eso está tremendo. Vamos a ver. Y la gente ahí, una atmósfera espiritual hermosa, y más gente empezó a venir y a venir y a venir. Bueno, ya para el fin de semana gente de varios países estaba viajando a ver eso, unas filas impresionantes, y las iglesias en Wilmore comenzaron a abrirlas porque no había dónde meter a tanta gente que había venido de tantas ciudades y de tantos lugares a ver lo que estaba pasando allá. Entonces, le están llamando avivamiento a eso, pero realmente lo que está pasando allí, en este punto, en este momento, es lo que pasó con los apóstoles antes del capítulo 2. ¿Me comprenden? Antes del capítulo 2. ¿Ellos qué están haciendo? Una convocación. Jesús sopló sobre los apóstoles que el Espíritu Santo, que fue el que les dio el poder para orar. ¿Orar para qué? Para pedir el bautismo, para pedir la gloria, la venida, el derramamiento con poder del Espíritu. ¿Se comprende la diferencia? Porque en términos bautistas, para los bautistas, lo de Asbury en este momento o lo de Tennessee, para ellos es un avivamiento. Y es lo que los bautistas han determinado avivamientos a lo largo de la historia. Y los bautistas siguen mucho a hombres como Evan Roberts, como Jonathan Edwards, grandes hombres de avivamiento, pero un avivamiento que tuvo unos límites. El avivamiento de ellos, porque esa es su doctrina, no era un avivamiento con manifestación de señales de poder del Espíritu Santo. Era un avivamiento en los cuales ellos le pusieron la doctrina, por eso es tan importante la doctrina. Ellos le pusieron los límites de su doctrina. ¿Cuál era su doctrina? Tenemos que predicar, tenemos que orar, tenemos que adorar a Dios hasta que el Espíritu descienda y la gente comience a convertirse, a arrepentirse de sus pecados, y de aquí van a salir gente a predicar a otros lugares. Y ese es el avivamiento para ellos. Pero eso es solo una parte del avivamiento. Porque lo que me dice la Biblia es que lo primero que hizo el Espíritu Santo cuando descendió sobre esos 120 que estaban reunidos orando, ¿qué fue lo primero que hizo? Les repartió lenguas como de fuego sobre la cabeza de cada uno y empezaron a hablar en lenguas espirituales, en otros idiomas, cosas que ellos no tenían. O sea, algo sobrenatural está pasando allí, algo sobrenatural. Y después de eso, si seguimos el orden de Hechos de los Apóstoles, ¿qué pasa después de la manifestación sobrenatural? La evidencia, porque el Espíritu Santo vino con tanto poder que se escuchó un viento recio, o sea, un viento muy fuerte, ¡bum!, sacudió el lugar. Y no solamente el lugar, los alrededores. Por eso es que la gente viene. ¿Qué fue lo que pasó allá? Escuchamos un viento impresionante. En este tiempo diríamos como la turbina de un avión. Y viene la gente allí y encuentra a 120 hombres hablando en lenguas. Y dicen, ¿qué es esto que está pasando? Oiga, son las 9 de la mañana y están borrachos. Porque no entendemos lo que dicen. Bueno, hay unos medos, hay unos persas, hay otros de Mesopotamia que hablaban otros idiomas y dicen, no, yo entiendo lo que están hablando la palabra de Dios en mi idioma. Dice el medo, dice el persa, dice el de Mesopotamia, dicen de diferentes lugares que habían venido. Pero había otros que no entendían ni papa.
Dicen, no, ese idioma yo no lo sé. No sé en qué idioma estará hablando, no sé qué será lo que están diciendo. Después el apóstol Pablo lo aclara. Hay lenguas humanas, o sea, estos idiomas. Pero también hay lenguas angelicales, el idioma en el que hablan los ángeles, tanto los ángeles de Dios como los ángeles caídos, o sea, los demonios. Pero también hay lenguas proféticas, o sea, lenguas que se pueden interpretar. Y el Espíritu Santo da un don de interpretación de lenguas para entender en la iglesia lo que se está hablando de parte de Dios. Pero también está el que habla misterios. Nadie, ni la propia persona, sabe lo que está hablando. Entonces Pablo fue muy juicioso en dejarle esta doctrina bien clarita a la iglesia para que no se asustara con el don de lenguas. Y para que pidiera esto, porque el apóstol decía, yo anhelo que todos profeticen. Pero me parece maravilloso que oren en lenguas, porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Esa palabra edifica es retomando lo que habíamos hablado del camino cristiano. Piedras preciosas, plata, oro. Eso es lo espiritual, lo sobrenatural de Dios, porque nuestro Dios es sobrenatural. Y tenemos un Dios que le encanta hablarnos todo el tiempo. Dependiendo la doctrina que tengamos, así va a ser el tamaño del avivamiento que nosotros pidamos. Ahora, una persona como yo, y ya voy a cerrar, una persona como yo que me convertí en un avivamiento, no puedo pedir otra cosa diferente a un avivamiento. No puedo. Porque el avivamiento que yo vi tenía muchas de estas cosas que yo vi aquí en Hechos de los Apóstoles. La gente lloraba el pecado, sí, como en Asbury está pasando. La gente se arrepentía y eran transformados, sí. Salieron siervos, claro, salieron siervos. Pero es que aquí estos hombres comenzaron a hacer milagros mayores que los de Jesús. Y vuelvo, insisto, la sombra de Pedro, la ropa de Pablo. Un hombre común y corriente como Esteban, que era un diácono. Milagros, resurrecciones, una gloria impresionante de Dios en hombres, donde se habían levantado unas columnas que eran los que marcaban la doctrina. Y toda la iglesia alrededor de esa doctrina, de esos varones de Dios tan llenos del Señor, que imponían las manos y el Espíritu Santo bautizaba a esas personas sobre las cuales eran impuestas las manos. Entonces, el libro de Hechos nos da a nosotros en detalle lo que debe ser un avivamiento. Avivamientos parecidos al de Hechos de los Apóstoles, el avivamiento de Azusa Street. Porque si nosotros vamos a otros avivamientos, el avivamiento de Gales empezó más o menos al tiempo que el de Azusa Street, 1904 en Gales, allá en Gran Bretaña, pero Azusa Street en Los Ángeles, California, 1906. Apenas 2 años de diferencia. Pero el avivamiento de Azusa Street marcó cosas muy diferentes a este de acá. En este de Gales hubo un derramamiento del Espíritu Santo tan fuerte que los bares cerraron, los prostíbulos cerraron, o sea, todos los lugares de vicio fueron cerrados porque la gente no volvió allá. Nunca más. Porque se convirtieron a Dios. La gente en las calles lloraba el pecado, iban corriendo a buscar iglesias. Y como en Asbury, congregaba mucha gente en las iglesias. Pero el avivamiento no es solamente congregar a la gente. El avivamiento, en las palabras del apóstol Pablo, era coger los carbones y tenerlos ardiendo. Y ese fuego, que es el Espíritu Santo de Dios, produciendo las obras que Jesús hizo aquí, y que nos prometió que nosotros haríamos en su nombre. Por eso nosotros no podemos limitarnos a un avivamiento en donde únicamente la gente venga a la iglesia y se convierta. Nosotros tenemos que orar por un avivamiento primero en nuestras vidas, donde el fuego de Dios sea una realidad, donde yo sea un instrumento de poder, que la gloria de Dios se manifieste en mí. Y esta es la iglesia que Jesucristo va a raptar.
Esta es la iglesia que se va con Cristo, la iglesia del fuego, la iglesia del poder. Esta es la iglesia que va a resplandecer en esta generación de tinieblas que hay tan impresionante. Esta es la verdadera iglesia de Cristo, la que arde en el fuego del Espíritu de Dios. Y no son palabras, es una realidad, es una vida diaria, continua con Dios. Yo los quiero invitar a todo aquel que no está caminando rectamente con Dios, a que hoy se arrepienta de sus pecados. Y que hoy entienda que Dios le está dando una oportunidad. Que no claudique más entre dos pensamientos. El Espíritu Santo tiene todo el poder para someter nuestra carne, para romper cualquier cadena o atadura con el pecado. El Espíritu Santo tiene suficiente poder, porque Él es Dios, para poner en fuga todos los ejércitos que el diablo levante. O sea, aquí nosotros no le podemos echar la culpa al diablo. Ni el diablo puede ser un obstáculo en nuestro caminar con Dios. El diablo termina convirtiéndose en un instrumento de Dios para fortalecer nuestra oración, para demostrar que sí somos hijos de Dios, como lo hizo con Job. Porque con Job hizo eso. Satanás hizo todo para acabar a Job, y Job terminó demostrando quién era él. No había conocido a ese Dios tan grande y tan poderoso, pero lo temía, le tenía temor y lo respetaba, y no lo negó y no lo maldijo. Y por eso Dios lo escogió y usó a Satanás. Satanás es un instrumento, nunca se les olvide, es un instrumento, y no tiene la autoridad que la iglesia sí tiene. No tiene el poder que la iglesia sí tiene. No lo tiene, nosotros lo tenemos. El diablo no. ¿Qué necesita la iglesia? Esta fe, esta enseñanza, y levantarse a orar. Orar, orar, orar. Evan Roberts oró por ese avivamiento en Gales 11 años. 11 años llorando en la presencia de Dios. A las 4 de la mañana se levantaba, oraba 4 horas. 11 años llorando y llorando y llorando y diciendo: Dios, aviva mi país, aviva mi país, aviva mi país. 11 años. Cuentan de momentos en los servicios de oración de Evan Roberts que él se doblegaba completamente y sobre uno de los balcones quedaba así desgonzado. Y solo gritaba y decía: Dios, doblégame, Dios, doblégame. Hermanos, ¿qué clase de cristianismo queremos vivir nosotros? ¿El de todos los payasos que llenan hoy las iglesias? Que se dicen cristianos, pero viven para este mundo, viven para los afanes, para la carne. Familias cristianas hijocéntricas, no cristocéntricas, hijocéntricas, porque giran en torno a los hijos. Todos son los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. Y Dios es alguien que solo se menciona. Dios es alguien del domingo, del estudio bíblico. Hermanos, tomemos las cosas de Dios muy en serio. Yo le pido al Señor que el temor de Jehová caiga sobre toda la iglesia cristiana, sobre mi amado Jesús, caiga el temor de Dios, para apartarnos del mal, para dejar el pecado y para creer que Dios nos llamó, Dios nos hizo un llamado a ser una iglesia de avivamiento. Y nosotros, los pastores de mi amado Jesús, lo hemos creído. Vamos a orar. Te damos honor y te damos gloria, Padre. Y arrojamos todas nuestras cargas delante de ti, Dios. Señor, gracias. Porque yo he aprendido que mis palabras no cambian a nadie. Ni mis gritos, ni mis regaños cambian a nadie. He aprendido, Espíritu Santo, que eres tú el que trabaja en cada corazón, en cada vida. Y que tú eres el que pone y afirma
o el que mueve y quita, Señor. Yo sé que eres tú el que hace eso. Yo te quiero dar gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón. Y soy el primero en humillarme, Señor, y pedirte perdón. Dios, queremos más de ti. Queremos más de ti. Y muchas veces decimos que queremos avivamiento, pero no oramos lo suficiente por un avivamiento. Hombres como William Seymour, Señor. William Seymour de allá en Azusa Street. Hombre de 7, 8 horas diarias de oración. Orando, clamando. Hombres como Gille Ávila, Señor, el avivamiento en Puerto Rico. Hombres de días enteros de oración. 2, 3, 5, 6 días sin parar. Y nosotros, Señor, muchas veces nos metemos a orar media hora, 1 hora y la carne no quiere. Dios, ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de esta iglesia, Padre. Manda tu Espíritu, Señor, sobre nosotros hoy. Hoy, Dios. Que la palabra avivamiento no sea algo ordinario para nosotros, sino que sea un deseo, una pasión, mantener ese fuego por ti, ese amor por ti, siempre vivo, siempre vivo. Te ruego, Espíritu Santo, culmina la obra, Señor, tú, en cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo. Bendice a nuestros pastores, Antonio y Mauricio, Pastor Astrid. Bendíceles, Dios. Enciende también el fuego en ellos cada día más. Y dales todos los medios, los recursos, Señor, la provisión para que ellos también puedan ser personas de oración, dedicados a la oración, al fuego, al poder, Señor, que es lo que queremos. Queremos este poder en medio de nuestro Padre. Nos rendimos ante ti hoy, Dios Todopoderoso. Traemos delante de ti los pecados nuestros, de nuestras familias, de las congregaciones. Te pedimos perdón, Señor, por tanto menosprecio, por tanto irrespeto, Señor, por ti, por tu palabra, por tu presencia, por jugar tanto, Señor, con la salvación, cuando el apóstol Pedro dijo: ¿cómo escaparéis el que descuide una salvación tan grande? Guárdanos, Dios, de tal cosa y ayúdanos, Señor. Te damos honor y te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Me encantó verlos. A la única que vi todo el tiempo fue a mi hermana Sujei. Fue la única que le pude ver la cara. Pero bueno, los perdono. Ok, pastor. Dios les bendiga. Despido a mis hermanos allá en Colombia. El Señor les bendiga grandemente también a todos. Y aquí también Dios les bendiga a todos. Les amamos a todos.